Bueno, ahí ya estamos grabando. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar que llamamos ¿Cómo nos afectan los costos financieros? Y hacemos mucho hincapié en tener cuidado con los plazos. Ahora vamos a ver de qué plazos estamos hablando. ¿Qué sucede? Si bien hoy la inflación se encuentra estabilizada, seguimos teniendo inflación, seguimos en los 2 algo, todavía la barrera del 2 no se perforó. Y estamos hablando que tal vez en un trimestre, en un cuatrimestre, ya alcanzamos un 8 o 10% de inflación, digamos, de que comenzó el año. Y si bien en un contexto de desaceleración de inflación empiezan a estirarse los plazos, fundamentalmente tal vez damos plazo a los clientes, porque también la venta está parada, entonces decimos, bueno, damos un poco más de plazo, que nos paguen a 60, 90, eso nos afecta. Entonces vamos a ver cómo eso nos afecta, cómo lo podemos cuantificar y cómo podemos jugar también con los plazos de pago y los plazos de producción que también son fundamentales aquí. Yo voy a estar haciendo una presentación. En cualquier momento, si alguien tiene alguna duda, quiere hacer algún comentario, puedo abrir el micrófono sin ningún inconveniente. Y si no, también al final hay un espacio para preguntas cuando ustedes gusten. Bien, primero y principal, vamos a repasar lo que se llama el ciclo operativo del negocio y también su correlato financiero. En principio, nosotros decimos, el negocio se trata de comprar, producir, vender. Pero también tenemos las funciones de pagar y cobrar. Entonces es comprar, producir, vender, pagar, cobrar. Esas 5 partes hacen a lo que es el negocio. ¿Y cómo empiezan a interrelacionarse? Siempre vamos a empezar con comprar la materia prima que necesitamos. Y después ahí empieza lo que se llama, nos quedamos por ahora en la parte de arriba, que llama de la parte de la operación empieza lo que es la producción. Bueno, a veces tenemos un almacenaje, hay que estacionar la materia prima, hay que darle un tiempo, después viene la parte de producción, que puede ser envasado, si lo hacemos en la planta, si lo hacemos afuera, tal vez tenemos que enviárselo a nuestro proveedor que fue a zona, después tiene que volver, todo eso lleva tiempo. E incluso una vez que tenemos el producto terminado, termina la producción, ya está listo para ser consumido, hay que mandárselo al cliente y también nuestro cliente está a 2.500 kilómetros de donde estamos nosotros y entre que coordinamos con el flete, viene, retira, le llega al cliente y demás, ahí se nos van 5, 6, 7 días también. Entonces, entre la compra y la venta siempre tenemos plazos. Ese tiempo entre que nosotros compramos, hacemos el primer paso de comprar la materia prima, podemos vender el producto final y cuando nos hablamos de vender es el cliente lo tiene en su poder, todo ese tiempo lo llamamos días de inventario. E insisto, tenemos distintas partes que pueden hacer nuestros días de inventario. Acá simplifiquen almacenaje de materia prima, el tiempo de producción y el tiempo de entrega. Ahora, desde que nosotros le entregamos al cliente y recibimos los fondos, tenemos los días de cobro. ¿Por qué son importantes los días de inventario? Si nosotros pautamos con nuestro cliente 30 días desde la entrega, cuanto más tardemos en entregar, más tarde vamos a cobrar. Es automático. No se me mueve. Esto tal vez se me mantiene en 30 días, pero si esto se me estira, el tiempo entre la compra y el cobro se estira también. Entonces en la parte de arriba tenemos días de inventario más días de cobro. El tiempo entre que inicia el proceso hasta que termina, ¿no? De que inicia con la compra hasta que termina con el cobro. Y abajo tenemos, por un lado, los días de pago, que es el tiempo entre la compra y el pago de la materia prima, y lo que queda de diferencia es lo que se llama el ciclo efectivo.
todo ese tiempo nosotros estamos financiando nuestra operación. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es tener siempre muy presente cuáles son estos nuestros días de inventario, nuestros días de cobro y nuestros días de pago. A grandes rasgos siempre vamos a estar buscando minimizar los días de inventario y los días de cobro, es decir, achicar esto, achicar el tiempo entre que cobramos, entre que compramos y cobramos, y estirar los días de pago. Si nosotros achicamos acá y estiramos acá, el ciclo efectivo, que es el tiempo que nosotros con fondos propios tenemos que financiar la operación, se va achicando. Y esto nos va a permitir tener una operación más saludable, más fácil de llevar. Ahora, nosotros también tenemos que tener presente que los días de inventario, los días de cobro y los días de pago tienen un efecto en los costos. Y en eso nos vamos a meter ahora. Vamos con la parte, los días de cobro. Nosotros vendemos, festejamos, che, metimos una reventa, buenísimo. Y empiezan a pasar los días del calendario, empezamos a tacharlo. Che, otro, bueno, che, ¿tendrás el pago? No, bueno, ya la semana que viene. Y van pasando los días. Empezamos a darle F5 a la cuenta bancaria, a ver si nos entró el cheque o la transferencia. No, nada por aquí, nada por allá. 3 meses después, cobramos. Aparece la plata en el banco. Che, ¿y qué efecto tiene esos 3 meses? Por un lado está lo que ya conversamos y me dificulta la operación porque no tengo los fondos y lo tengo que salir a buscar por otro lado, o lo tengo que poner en mi bolsillo. Eso ya sabemos que complica. Pero eso también tiene un costo que nosotros vamos a tener que medir. Nuestro esquema entonces es, vendimos y pasaron 90 días hasta que cobramos. Y ahí cobramos los 90 días, 100.000 pesos. La pregunta es, esos 100.000 pesos en 90 días, ¿cuánto me están valiendo hoy que yo hice la venta? ¿A cuánto equivale? Pues no es lo mismo 100.000 pesos hoy que 100.000 pesos en 90 días. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hago para saber cuánto me valen hoy esos 100.000 pesos? Y ahí tenemos una fórmula que se llama con la fórmula de descuento, que es traer a valor actual o a valor presente un monto del futuro. Que es la siguiente, el valor BA es el valor actual, es a cuánto equivale hoy, es la incógnita, va a ser el valor final, los 100.000 pesos, dividido 1 más la tasa de interés elevado a la cantidad de periodos. Por ejemplo, si la tasa de interés es mensual y cobramos a 3 meses, este será la tasa mensual y n será 3. Vamos a verlo en números como para que se comprenda bien esta fórmula, cómo aplica. Lo primero y principal que nosotros nos vamos a preguntar es, bueno, ¿qué tasa de interés uso? Siempre este es un tema de discusión, de conversación. ¿Qué tasa de interés uso para traer esos 100.000 pesos a valor de hoy? Y ahí lo ponemos en términos de, bueno, ¿para qué tasa de interés vamos a usar? Lo que me cuesta tener la plata hoy. ¿Y eso cuánto me cuesta tener la plata hoy? Esos 100.000 pesos del futuro, ¿cuánto me cuesta tenerlos hoy? Y hay distintas tasas que podemos utilizar. Una es el plazo fijo. Imagínense que, bueno, yo tengo los 100.000 pesos, entonces lo espero al cliente esos 3 meses. Pero al yo poner esos 100.000 pesos en el negocio, en el giro, estoy dejando de percibir una tasa, porque esos 100.000 pesos lo tenía puesto en un plazo fijo, bueno, tengo que recuperar el plazo fijo y me pierdo esa tasa. Es una posibilidad. Entonces ahí podría usar la tasa del plazo fijo. Otra tasa, otra posibilidad es, yo tengo la posibilidad de girar en descubierto. Entonces, está bien que el cliente me pague en 3 meses y los 100.000 pesos los giro en descubierto. Bueno, el banco me cobra 2,92 por mes por girar en descubierto. La tasa delante de cuenta corriente es 35% anual, termina siendo 2,92 por mes. Y hay otra opción, es que si el cliente me paga con un cheque a 90 días, voy al banco y digo, hola, ¿qué tal? Me descontás este cheque,
voy al banco o voy a alguna financiera y me dice, sí, claro, cómo no. Mira, te voy a descontar 3,17 por cada mes que tenga el plazo el cheque. Entonces, ¿cuánto me cuesta traer esos 100.000 pesos? A valor de hoy, bueno, 3,17 menos por mes. Acá la pregunta es, ¿qué tasa usamos? Para decir cuál es la tasa, tenemos que pensar cuál es nuestra situación, cuál es la alternativa que estaría sucediendo. Si yo no tengo los 100.000 pesos hoy, tengo que rescatar un plazo fijo, tengo que girar en descubierto, tengo que descontar el cheque. Entonces, hay pequeñas variaciones entre una tasa y otra. ¿Cuál es mi sugerencia? Siempre cuando nosotros estamos dándole plazo al cliente, a mí me gusta trabajar con la de adelanto en cuenta corriente o la de descuento de cheques. Porque el financiamiento que yo se lo estoy dando al cliente, me tengo que dar vuelta y conseguirlo de algún lado. Y si el cliente me paga con cheques, es muy claro el descuento de cheques. Porque incluso ahí después al cliente le podemos decir, mirá, el cheque emite vos, fui al banco, lo negocié, y acá está lo que me descontó. De los 100.000 pesos que tenía el cheque, ¿cuánto es lo que recibí? Entonces, en ese caso es mucho más claro. Entonces, entre adelanto en cuenta corriente y descuento de cheque, para mí es lo conveniente cuando estamos hablando de darle plazos al cliente. Entonces, vamos a hacer las cuentas ahora con una tasa del 3% para redondear y facilitar la ecuación. Entonces, nosotros a partir de definir la tasa, podemos ver, según el plazo que le demos al cliente, cuánto es lo que estamos perdiendo de ese precio que le dimos al cliente. Entonces, si los 100.000 pesos lo cobramos a 15 días, aplicamos la fórmula, son los 100.000 pesos dividido 1 más la tasa elevado al plazo. En este caso, como la tasa es mensual y son 15 días, 0,5. Eso equivale a 98.530, es perdimos 1,5 puntos. Cuanto más es el plazo, más se va estirando esa pérdida. Y esto no es lineal, sino que es exponencial. Así que tengan mucho cuidado con eso también. Si es 3% mensual, se va estirando cada vez mucho más esa pérdida. Entonces, fíjense que no es indistinto decir, bueno, le doy 30, 60, 90. Tiene un efecto económico muy importante. A 30 días estamos perdiendo 2,9. A 60 días estamos perdiendo 5,7. Y a 90 días estamos perdiendo 8,5%. Como para pensar en este término, a 30 días solamente estamos perdiendo 2,9%. Y tal vez ingresos brutos, si somos industriales, estamos pagando 1,5. Bueno, para entender la incidencia que tiene el costo financiero en nuestros costos. Santiago, el tema de inflación, porque en lo que es deuda a mí me beneficia, pero en lo que es ingreso me está perjudicando. Acá no lo consideramos porque decimos que está anulándose, o también tendríamos que hacer un impacto por eso. Por la inflación, por cobrar a plazo, decís. Claro, o sea, porque bien vos estás descontando, pero estás descontando a una tasa de interés o una tasa que te cobran, ¿no? Es claro, La la tasa tasa que, sí, sí. yo No, te perdón, decía, perdón. la tasa que me van a cobrar a mí por financiarme durante 3 meses está expuesta a inflación para el que me está financiando. Así como yo también estoy expuesto a la a la tasa de inflación al estar financiando yo a mi cliente. La tasa que me están cobrando a mí ya está descontando la inflación. Por eso es 30 y pico y no es 8. Si yo voy y descuento el cheque, ya eso es plata que estoy recibiendo hoy. Y esa plata ya la tengo en mano. Sí, Entonces esa plata ya no queda expuesta a la inflación. La inflación me la cobró el banco al descontarme el cheque. claro, o sea, el banco ya la tiene, ya está cubriéndose. Sí. Claro, y si yo lo quiero financiar con fondos propios, ahí yo digo tomarla de plazo fijo porque es cierta,
Pero la tasa de plazo fijo también tiene descontada la inflación. Sí. Después sí, puede ser, la verdad, puede ser real, esa tasa de plazo fijo puede ser, en términos reales, puede ser positiva o negativa. Pero acá la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que yo haría? Si yo se me quedo con la plata en mano, nunca, quedarse con la plata en mano, nunca es una opción. Pero si tengo 100.000 pesos, tenerlos en la mano. Ahí la tasa que nosotros podríamos sumar acá, en el gráfico anterior, ¿qué tasa usar? Podríamos usar la tasa de inflación. Pero no hay ningún instrumento que me dé exactamente nunca la tasa de inflación. Están todos rondando por ahí. Puedo elegir otro instrumento. Puedo elegir bonos atados al ser si queremos como tasa de referencia. Pero todos estos instrumentos sí ya están contemplando la inflación. Por eso hoy son 30 y pico y no son 120 como llegaron a ser ya hace bastante. Lo que sí vemos es que ya hace tiempo está estable, las tasas están muy estables, se mueven muy poquito, porque la inflación, si bien bajó, se está manteniendo estable. Entonces, Bueno, gracias. en resumen, la tasa ya está contemplando la inflación. Bien, acá entonces, retomo acá, nosotros estamos calculando cuánto los 100.000 pesos del futuro me equivalen hoy. Hay otro ejercicio que podemos hacer, que es bueno, yo quiero 100.000 pesos hoy y le quiero dar el plazo de 90 días, ¿cuánto le tengo que recargar al precio para no perder? Y acá lo mismo, porque yo lo que quiero decir, bueno, ¿cuánto tiene que decir el cheque para cuando vaya al banco a descontarlo recibir 100.000 pesos? Entonces la pregunta es, bueno, estos 100.000 pesos hoy, ¿a cuánto equivalen en 90 días? Y acá la fórmula cambia, es la misma, dimos vuelta y decimos el valor final, el valor del futuro, es el valor de hoy, cuánto quiero recibir hoy, y esa es la misma fórmula, cada uno más la tasa de interés elevado a la cantidad de periodos. Vamos a verlo de vuelta en números. La tasa de interés acá también lo podemos pensar en términos de lo que dejo de ganar por la espera, pues en vez de tener los 100.000 pesos hoy, tengo que tener 90 días. ¿Qué es lo que dejo de ganar? Puede ser la tasa de plazo fijo, puede ser los bonos SER, puede ser. Acá la tasa de interés no es única, sino es qué es lo que yo podría estar haciendo con esa plata. Puede ser, por ejemplo, la tasa de interés que usemos puede ser la tasa de inflación esperada. Es una posibilidad también. Que para eso tenemos el REM. Otra puede ser, si nosotros lo pensamos en dólares, decimos, bueno, ¿cuál es? Podemos ir a buscar el ROFEX y decir cuál es la tasa de evaluación esperada. Acá la pregunta es, si yo lo tuviera los 100.000 pesos hoy, ¿qué haría con eso? ¿Cuánto es lo que dejo de ganar por esperar al cliente? Entonces acá la fórmula, estamos yendo del valor de hoy al valor del futuro para pensar cuánto es lo que tengo que recargarle al precio para no perder. Entonces, en 15 días le tengo que recargar 1,5, en 45, 4,5, en 90, 9,3. Fíjense que va subiendo un poquito porque esto es exponencial como habíamos hablado. Entonces, para recibir, si yo le quiero dar un plazo de 90 días al cliente, pero quiero recibir 100.000 pesos hoy, tendría que estar pasándole un precio de al menos 109.270, 110.000, para redondear. Entonces, estas son cuestiones muy sensibles que, insisto, si a una tasa de inflación mensual que ronda el 2,4 y en 3 meses estamos hablando de casi un 10%. Es un montonazo que se nos puede ir por no estar gestionando bien los costos financieros atados
a los plazos de pago, de cobro que les damos a nuestros clientes. Nosotros siempre que hablamos del precio de venta, nosotros tenemos que pensar, ¿el precio de venta en qué plazo? Eso es lo que me dice verdaderamente cuánto estoy capturando hoy. Entonces, nosotros acá estuvimos trabajando con los días de cobro, pero este mismo ejercicio lo podemos hacer con los días de inventario. Por ejemplo, hay procesos productivos que tienen estacionado de 20 días, un mes. Por ejemplo, la yerba verde, la yerba mate cancha verde, la tenemos que dejar en cámara. Entonces, nosotros la compramos y después tenemos que esperar el estacionado en cámara para poder envasarla, para después poder despacharla. Todo eso son 45 días seguro, entre 40 y 45 días seguro. Entonces, desde que yo la compro hasta que le llega al cliente, tengo esos 40, 45 días y ahí también tengo que hacer el mismo ejercicio. El precio de compra lo tengo que llevar a este momento. Entonces tengo que hacer la misma ecuación. Entonces le tendré que agregar un 4,5%, habíamos dicho que eran 45 días, para traerla a este momento. Y después le tendré que agregar el plazo que le da el cliente. Y por otro lado, el mismo ejercicio podemos hacer con el plazo de pago. Si un proveedor me está dando más plazo de pago, a mí se me está abaratando al día de hoy, porque hoy necesito menos pesos a valor de hoy. Un ejercicio con los días de pago para que ahí se vislumbre. Si un proveedor me da un plazo de pago de 60 días, yo ahí siempre la pregunta que hago es, bueno, ¿cuánto necesito poner hoy en un plazo fijo a 60 días para que al momento que venza tener los pesos que le debo a mi proveedor? No van a ser 100.000, va a ser un poco menos, van a ser 96.000 más o menos. Entonces, cuanto más estiro también el plazo de pago a los proveedores, se me está abaratando el costo de reposición de mis productos. Entonces acá también aparece un ejercicio que es un poco más complejo, que nosotros compramos un producto pero lo pagamos a plazo. Entonces ya este precio que pagamos lo tenemos que traer para acá, al momento de la compra. Después tenemos todo el tiempo de producción y después tenemos todo el tiempo de cobro. Como el caminito es ese. Vamos a ver un caso práctico completo para ver cómo esto juega. Lo hicimos con producción de cerveza. Está simplificado esto, hay muchos más insumos involucrados, pero lo simplificamos a fines del ejercicio. Entonces, imagínense, yo compro maltas por 100.000 que las pago 30 días. Lúpulos por 20.000 que los pago de contado. Después tengo todo el proceso de producción que me lleva unas 3 semanas. La cerveza se cocina, hay que fermentarla, hay que dejarla enfriar antes de enlatar. Todo eso me lleva 3 semanas. Después de esas 3 semanas, 20 días, viene un copacker a la planta a enlatar. O sea, viene un proveedor con su máquina de enlatado y ahí mismo enlata. Y ya me hace un paquete y dice, bueno, yo te cobro la lata, el enlatado, la caja, te lo dejo listo para entregar. Pero me cobra 50% anticipado una semana y el saldo ahí en el acto. Entonces hasta acá yo ya tengo las latas en caja, o sea, las tengo que mandar al cliente. Toda esa vuelta me lleva unos 10 días hasta que el cliente la recibe. Y el cliente, una vez que la recibe, me paga con un cheque a 30 días. Me paga 450.000 con un cheque a 30 días. Qué quilombo. ¿Cómo ordenamos todo esto en una línea de tiempo, no? Nos queda algo así. Entonces, en el día cero, nosotros compramos
Las maltas, bueno, las maltas y los lúpulos. Ahí me quedo solo maltas. Fueron maltas y lúpulos que compramos en el día cero porque necesitábamos empezar a producir. Entonces vino todo el proceso productivo y acá vino el copacker enlatar. Acá vamos 20 días. Y después, 10 días más hasta que le llegó la mercadería al cliente, 30 días pasaron. Desde que compré las maltas hasta que le entregamos al cliente. ¿Qué pasa con la plata, no? En la parte financiera. En el día cero pagué los lúpulos. Las maltas dijimos a los 30 días. Acá están. Después, el copacker me cobra el 50% anticipado y el 50% en el acto. 50, el anticipo lo tengo por acá y el saldo lo tengo el mismo en el acto el día que vino la planta a enlatar. Y el cobro lo tengo a los 30 días de que el cliente recibió la mercadería. Entonces, fíjense cómo me queda la línea de tiempo de todo este ciclo operativo. Si nosotros nos queremos preguntar, che, ¿cómo me fue? Y a ver, repasemos cómo fue, ¿no? Alguien podría decir, bueno, 450, a ver, vamos a sumar los costos. 100 más 20, 120, más 150, 270, y 450 que le vendí, gané 180, podría decir alguien. Pero son valores nominales. Y al final, yo pagué acá, acá, acá y cobré por acá. Pero hay un efecto financiero ahí que tengo que contemplar. Y vamos a ver cómo nos queda. Entonces, nominalmente, uno podría hacer una cuenta lineal y decir, bueno, a ver lo que van diciendo las facturas, sumo resto, ¿cuánto me da? 180. Bueno, ¿qué pasa si nosotros vemos el valor, traemos todo ese flujo de fondos a valor de hoy? Bueno, las maltas las paga, los lúpulos los pagué contado, o sea que es igual, ahí no tengo diferencia. Las maltas las paga 30 días, o sea que ahí gané un poquito, ¿no? Cuando traigo valor presente. El copacker a hoy me valdría 74, un pago, el otro pago, porque fueron dos partes. Todo esto lo estoy trayendo a valor presente, ¿no? Cuando me paro en el día cero, digo, bueno, en el día cero, ¿cuánto me valdrían las cosas? Y finalmente lo que es el cobro del cliente, desde que yo empecé hasta que cobré, pasaron 60 días. Cuando esos 450 lo traigo a valor de hoy, me quedan 424. Entonces, si yo lo quiero medir a valor de hoy, ¿cuál sería mi ganancia, mi margen? Que acá estamos hablando de margen de contribución. De 180 pasé a 159. Perdí un 11-12% en el camino. Entonces, los plazos que nosotros manejamos son fundamentales. Nos están afectando y el costo financiero es uno de los costos más difíciles de ver, porque en definitiva nosotros nos quedamos con lo que fueron las facturas y las transferencias, o los cheques. Pero en términos reales, ¿cuánto estoy ganando? Bastante menos de lo que pensaba. Y acá de vuelta, ¿cómo podríamos mejorar esto? Si al de los lúpulos les tiro 10 días, gano un poquito, ¿no? Siempre es estirar plazos de pago, achicar tiempos de inventario y tiempos de cobro. Imagínense, si esto en vez de ser 20 días lo puedo achicar a 15, ya el cobro no va a ser en 60, va a ser en 55. Si además le saco, le digo al cliente, no, che, 30 días tal vez es mucho, hagámoslo en 25, 20, 25, fíjate si podés. Entonces gano 5 días por acá y 5 días más por acá, entonces ya el cobro no sería 60 días, desde el inicio sería 50. Y si además a los proveedores le puedo negociar un poquito, eso también me sería. Sí, Florencia, dale, Hola, buen día, gracias. buen Eh, día. una duda, ¿esta especulación
para ir corriendo esos plazos. Lo podemos hacer siempre y cuando no tengan establecido una tasa de recargo el proveedor, ¿no? Como que sean valores nominales, porque si no, ahí Por, sí nos jugaría en contra, ¿no? por supuesto, muy bien. Si siempre que estamos hablando ahí de ganarle 5 días, 6 días, una semana, es en la medida que no nos haga un recargo. Ahora, a veces también puede pasar que los clientes los clientes, no, perdón, los proveedores en sus listas de precios, tal vez nos convenga financiarnos con los proveedores. A veces nos hemos encontrado con listas de precios que no es tanto el recargo y que si hacemos la cuenta de cuál es el valor actual, nos conviene financiarnos que pagarle de contado. Vamos con un ejemplo. Nosotros vimos que no, está. Esto mismo podría ser el proveedor. Nosotros decimos, che, si te vamos a dar 90 días, le tengo que recargar un 9,3. Y a veces te dicen, mira, mi lista de precio es tanto, pagando a 90 días, si me pagas de contado te doy un 5% de descuento. Digo, yo prefiero pagarte a 90 días entonces. Porque en mi lógica, si vos me estás comparando entre 90 días o de contado, esperaría que me descuentes un 10. Si solo me descontás un 5, no, me conviene pagarte a 90 días. Eso sucede y hay que estar muy atentos también a eso. También pasa al revés como trae Florencia, que cuando vamos para largo y nos recargan mucho más, que le decimos, che, me das sus 30 días, tal vez estamos pagando en contado, le pedimos 30 días y me dice, dale, es un 5% más, no, es un montón, 5%. Dejá, el banco me cobra 3% por girar en descubierto, me va a cobrar un 5, no, dejá, prefiero girar en descubierto. Entonces, hay un ejercicio muy interesante de hacer con los proveedores, de ver, bueno, cuál es la mejor combinación que tenemos, porque a veces hacemos la cuenta y nos encontramos que nos conviene estar pagando a plazo. En general, igualmente, lo que sucede es que en tiempos de desaceleración de la inflación, los recargos por pago a plazo quedan muy altos, y al contrario, cuando se acelera la inflación, tardan mucho más en actualizarlo y es ahí donde nos conviene ir a plazo. Que eso no tiene que ver con cuánto está dando la inflación, sino con cómo viene siendo el ritmo de la inflación, si viene subiendo, si viene bajando. Si nosotros, por ejemplo, no sé, me voy a octubre del 23, noviembre del 23, sí, está, ahí fue el cambio, las elecciones ahí. Diciembre tuvimos 25 puntos de inflación. Si vos venías pagando a 30 días con 15% y te convenía, y tardan mucho en renegociarse ahí esas condiciones. Entonces, cuando se está acelerando la inflación, ahí en general conviene tal vez buscar el plazo, porque va a tardar mucho más en ponerse al día. Y al contrario, cuando se está desacelerando, tal vez nos quedan con un recargo altísimo y la tasa ya no es tan alta. Siempre es de ahí pensar, bueno, ¿cuánto me está cobrando el banco? ¿Cuánto me está cobrando el proveedor? ¿Cuánto me está cobrando el banco? Entonces, ahí en resumen, el proveedor va un poco más lento que el banco. Entonces, nosotros estábamos acá. Entonces, el aprendizaje que nosotros tenemos que estar siempre mirando es cuál es el valor actual de estos montos que estamos pagando y cobrando en el tiempo. ¿Cómo nosotros hacemos este ejercicio? Vamos, por ejemplo, con el caso del cliente. Porque nosotros dijimos 60 días desde el inicio te cobramos, pero eso va en dos partes. Porque tuvimos 30 días desde que empezamos hasta que le entregamos y 30 días entre que le entregamos y cobramos. Entonces nosotros, siempre cuando nosotros estamos pensando en una lista de precio, tenemos que pensar siempre la lista de precio es de contado o es a plazo.
Eso es lo primero que nos tengan que preguntar. Entonces, hay una parte que nosotros vamos a estar jugando. Si nosotros ponemos una lista de precio a plazo con 60 días, por ejemplo, vamos a considerar ese descuento para saber cuál es nuestro monto de contado. Monto en este momento. Y de acá ya tiene que ver con nuestros tiempos de producción. Nosotros, ¿cómo es que lo trabajamos esto? Cada uno de los insumos los traemos a valor descontado. Entonces, siempre nosotros preguntamos, cuando calculamos los costos, tenemos una receta, ¿cuál es el precio de compra de este producto y en qué plazo le estás pagando? Siempre es precio, plazo. Porque es el plazo el que me va a decir cuánto lo estoy efectivamente pagando hoy. Vuelvo acá. Entonces yo siempre el precio lo tengo acá. Entonces siempre lo traemos acá. Y el cálculo del costo lo hacemos acá. El cálculo del costo del insumo, ¿no? De comprar ese insumo, lo traemos siempre a este valor. Y después lo que hacemos es sumarle los días de inventario y los días de cobro. A nosotros nos gusta trabajar en general con llegar a lo que son costos de contado y después sumar al final un recargo para la lista de precios. Pero en nuestra vez siempre estamos trabajando en el costo de contado y siempre hacemos ese ejercicio. Bueno, los insumos los tenemos que traer acá y después tenemos que incorporar este tiempo que tarda la producción, que es todo el ciclo operativo. Entonces siempre vamos a llegar a este punto. Y una vez que estamos en este punto, le sumamos el recargo para dar a plazo. Ahí depende también de cada negocio, la lista de precio. ¿Qué se estila en el rubro? ¿Dar una lista de precio a plazo y descuento por pronto pago? ¿O se estila el contado y le haces un recargo? Ya ahí es una cuestión que hay que manejarlo desde un punto de vista comercial, qué es lo que se estila, qué sensibilidad al precio tienen los clientes, qué penetra mejor. Para nosotros nos gusta siempre trabajar con saber cuál es nuestro costo de contado en este momento. ¿Y cómo lo hacemos? Insisto, todos los insumos, nosotros definimos precio y plazo para traerlos a este momento. Y después le sumamos este tiempo de inventario. Hay industrias donde el tiempo de inventario son 24 horas, panificados son 24 horas, hay industrias como puede ser la cervecera, que estamos hablando de 20, 25 días, hay otros que están en plazo mucho mayor, ya si tenemos producción agropecuaria, ni hablar, son larguísimos, la vitivinícola, por ejemplo. Entonces también eso va a depender ahí de cada industria, pero sí tener en cuenta que el tiempo que nosotros estamos esperando por la producción o que nos lleva ese tiempo, tiene un costo financiero asociado. Porque en todo ese tiempo no dispuse de dinero. No dispuse de dinero propio o tuve que salir a buscar financiamiento. Entonces, si yo no tengo fondos propios y todo este tiempo de espera el inventario me estoy financiando con el banco porque saco un préstamo capital de trabajo, ¿cuánto me está cobrando el banco por eso? Para finalizar, ahí viene el hermano. Agustina pregunta, acá no hablamos de riesgos tampoco. ¿Te referís al riesgo de la producción, riesgo propio del negocio? Si querés abrir micrófono y de que la producción pueda tener desperdicios, de que de que un lote pueda salir fallado. Bien, ahí me dice, sí, de desperdicios, lote fallado. Nosotros eso ya lo incorporamos en lo que es la ficha técnica. Cuando nosotros pedimos las recetas y armamos lo que son las fichas técnicas de los productos, nunca sale todo bien. Cuando nos dicen, no, esta receta lleva 2 limones no sé, y otras cosas. Vamos con cerveza, seguimos con las maltas.
lleva media bolsa de 25 kilos. Bueno, perfecto. Che, y el año pasado, ¿tiraste muchas bolsas? Y sí, la verdad que se nos pusieron feas, porque a veces nos quedan stock y las terminamos tirando. Y sí, justo llovió y esta parte las teníamos mal guardadas porque se inundaron. Ajá, ¿cuántas compraste en año? Y mira, compramos 1000 bolsas. ¿Cuántas tiraste? 20. Ah, bueno, ok. Entonces, cuando nosotros le hacemos la ficha técnica, es sí, es media bolsa y sumarle ese 0,2 de desperdicio. Perdón, no, son 2, ese 2% de desperdicio. Para nosotros eso ya lo incorporamos en la ficha técnica. Eso tiene que ver con, ya, no, ahí no es una cuestión de financiera, sino que es una cuestión de técnica de la producción. Y la incorporamos ya en ese momento. No sé, Agustina, si con esto respondí a tu pregunta. Entiendo que sí. Bien. Bueno, para cerrar les quería contar que les invito a que en este ejercicio que hicimos de cuánto equivale, si yo quiero recibir hoy, Sí, Florencia, dale, contame. Gracias. Me surgió una duda en base a lo que planteó la compañera recién. Es más que nada si nosotros preparamos una ficha técnica al momento previo a producir, si lo tenemos que hacer periódicamente o si puede ser ya estandarizado para todo, porque te comento, hay algunas empresas, por ejemplo la empresa del azúcar, que se manejan con máquinas que son muy viejas. Entonces, por ejemplo, hasta que la máquina empieza a funcionar para hacer el envasado de esos productos, quizás pierde muchísimas bolsas y si no, si la agarraste en un día bueno, arranca bien y funciona perfecto. Eso por un lado, una de las dudas que se me presentó. Y por otro lado es lo que se usa mucho también en la empresa del azúcar, es que quizás el cliente te paga un lote, pero lo retira a los 45 días porque no tiene lugar en su depósito. Y eso pasó mucho en el 2023 al inicio cuando se disparaba mucho el precio. O sea, hoy era 10 pesos menos, al otro día bajaba, subía de nuevo y entonces la gente como que se iba asegurando la compra. ¿Eso lo podemos considerar también un costo de inventario o tendría otro nombre? Esas son las dos dudas que tengo. Bien, voy con la primera, que son los desperdicios que se generan hasta poner a punto las máquinas. Pasa en mucha industria gráfica, por ejemplo. Se pierde mucha tinta el inicio hasta que lo encuentran. Eso es parte del desperdicio de incorporar en la ficha técnica. Y ahí la sugerencia es tomar muestras y tomar un estándar de desperdicio para poner a punto la máquina. Sí, a veces hacer un poquito más, a veces hacer un poquito menos. Pero está, y hay que incorporarlo eso. Ese desperdicio es parte. Después hay un ejercicio de, una vez que nosotros establecimos eso, controlarlo siempre. Nosotros no recomendamos hacer la receta, hablo de receta pues, más a funcionar de alimento, pero la ficha técnica, decir, bueno, esto es, hay que periódicamente revisarla, porque va cambiando las máquinas, van cortando distinto, van generando más, menos desperdicio, eso sucede, a veces cambian los ingredientes un poco porque se mejora más en alimentos, pasa, a veces se mejora un poco la receta, se hacen pequeños cambios y solamente lo saben, las personas están en producción y después la información no circula, entonces ir a contrastar todo el tiempo. Y respecto a los desperdicios, cuando tenemos así que vamos a buscar un promedio, cuanto más grande sea la muestra, mejor. Siempre, ¿no? Eso desde ya no es tomar una vez la muestra. Hay un riesgo estadístico, si te quedas con cuanto más chica la muestra, el riesgo es mayor. Entonces, muestras grandes en distintos momentos del día, en distintos momentos del año, y todo el tiempo contrastando cómo nos está dando. Y respecto a la segunda pregunta, que era que te pagan de forma adelantada, pero tenés el almacenamiento,
Yo ahí lo que haría es incluir, si tenemos un costo variable de almacenamiento, incluirlo con parte ya del servicio. Y si ese adelanto podría haber, hay una ventaja financiera a cobrar adelantado, pero igualmente, digamos, el momento, nosotros tenemos que considerar es el momento que nos pagaron, cuando entregamos, bueno, ya está, ya a ver, quiero decir, si nosotros desde el momento de entrega hasta el momento del cobro tenemos una ventaja financiera que la podríamos reconocer al cliente, pero también tenemos un tiempo de almacenamiento que se lo vamos a trasladar. Tenemos un costo de ese almacenamiento que lo tenemos que incorporar. Si a mí, la verdad que tenerla ahí, me dice, che, te la pago, me la guardás y la dejo ahí y no me queda ningún costo adicional, es lo mismo. Ya terminó en ese momento. O sea, ahí entonces, en resumen, se le podría reconocer una ventaja financiera, pero visto que se la estamos guardando, yo no se la reconocería porque también tengo riesgo de guardársela y tengo que estar vigilándola y demás, entonces. Pero te la podrías reconocer, digamos. Si viene a pelearte, bueno, tiene un sentido. Ah, sí, ya me acordé, pero quería hacerles un comentario, un ejercicio que les puede resultar interesante. Si tienen cuenta de Mercado Pago, se pueden abrir lo que es cuenta de negocio. Y ahí en Mercado Pago está muy bien esto de cuánto quiero recibir hoy, cuántas cuotas quiero ofrecer, cuánto tendría que estar pasándole al cliente. Es una calculadora. Es cierto que en el medio Mercado Pago te está metiendo en sus comisiones, retenciones y percepciones de todos los colores, eso también está, pero tiene esa calculadora y te lo pregunta en esos términos. Entonces vos elegís, te dice qué monto, vos pones el monto y te dice, este monto es el que vos le querés pasar al cliente o el que vos querés recibir en mano. ¿Qué plazo le querés, cuántas cuotas le querés dar? Entonces, dice, hoy yo quiero recibir 100.000 pesos, pero le quiero dar 6 cuotas. Y te dice, bueno, entonces le vas a tener que pasar un precio de tanto. Entonces ahí te da el recargo. Por redes. También esa red, bueno, 100.000 pesos, le quiero dar 6 cuotas. Bueno, ¿cuánto recibiría? Tanto. Entonces ahí queda muy, muy visual el descuento que vos tenés por dar ese financiamiento. Bien. Bueno, hasta aquí llegamos con la presentación. La conclusión, o lo que sí me interesa que se lleven es siempre pensar en estos 3 plazos: días de inventario, días de cobro, días de pago. Los días de inventario me encarecen el producto, los días de cobro me encarecen también mi producto, los días de pago me lo abaratan. ¿Cómo nosotros lo aplicamos? Los precios de compra los tenemos todos a valor presente, entonces siempre es precio de compra y plazo. Le sumamos el tiempo de inventario y después le sumamos los días de cobro. Les agradezco por su participación y dejo abierto el micrófono para dudas, consultas, preguntas. Gracias, Agustina. Sí, estuvo muy bueno, Santiago, se entendió perfecto el punto, muy bueno el ejercicio. También me llevo muchos tips para trabajar. Ojo, la otra vez hablamos de las aplicaciones. Ojo, porque también te liquidan como quieren las aplicaciones. Sí. Vos vendiste hoy y te dice, bueno, yo te liquido una vez por mes, el 25 de cada mes. Sí, Que vendiste el 2, tenés que esperar 20 días. sí, lindo plazo. Ahí.
Me hicieron taza, ella, todo. Muy buena la clase, Santiago. Por aquí se entendió perfecto. Gracias, Gustavo. ¿Está Lori ahí? Lori no me deja mentir. Ella carga todas las compras y pone precio y plazo. Me comentaba Lori que con este sistema veo que le dejamos enojados a un par de proveedores de vez en cuando. Ah, eso sí. Bueno, estamos justo trabajando con eso y bueno, empezamos. Bueno, pero ahí sí estuvimos trabajando con ellos, con la hoja, estamos trabajando en ver las condiciones que entregan los proveedores y son muy disímiles. No todos necesariamente mantienen este, bueno, promedio 3% mensual. Algunos al darte plazo te dan un recargo gigante y otros tal vez no tanto y conviene ahí empezar a negociar también esas condiciones. No solamente se trata, en ciencias, no solamente se trata de negociar el precio nominal, el precio de la factura, sino también empezar a trabajar con el plazo de pago. Bueno, si hay dudas, estamos a disposición. Si no, de vuelta, muchas gracias por su participación, por su tiempo, por la escucha. Sí les digo, esto queda, bueno, está siendo grabado y les va a llegar la grabación también por el mail con el cual se inscribieron. Y va a quedar subido también a YouTube, así que cualquier cosa se puede volver a ver ahí. Muy bien, Santiago. Gracias. Bueno, Muy bien, gracias, Santiago. Muchas gracias. gracias a todos por participar y nos estamos viendo el mes que viene con un nuevo tema. Si tienen algún tema que quieran trabajar de costos, si quieren sugerir, nos escriben y lo tomamos en cuenta. Perfecto, buenísimo. Gracias, Santiago. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias a todos por estar. Hasta luego.